¿Qué son los decibeles entonces? Los decibeles pues son una unidad de medición de comportamiento logarítmico. El decibel, que se simboliza con dB, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos potencias acústicas o eléctricas. Como ya hemos mencionado, el oído es sensible a las variaciones de presión atmosféricas y se ha encontrado que los límites de presión sonora audibles van de los 0 a los 120 decibeles. De hecho, la primera investigación fue con una unidad de medida que eran los pascales. Entonces se encontró que por un lado eran 20 micropascales y por el otro eran 20 pascales, lo que quiere decir que era una diferencia de más de 1.000.000 a 1. Era una escala difícil de manejar, además de que el oído pues no responde linealmente a las fluctuaciones de amplitud, sino la respuesta es logarítmica, por lo que el resultado fue que se implementó una escala logarítmica. El decibel entonces pues se puede definir también como 10 veces el logaritmo de base 10 de la relación de dos potencias, siendo así la del denominador de referencia. Debido a la relación cuadrática que existe entre la presión sonora y la potencia acústica, se hace esta conversión de pascales a decibeles, en donde la presión de referencia es de 20 micropascales, con la que se establece que el nivel mínimo de audición corresponde a 0 decibeles y se denomina NPS o nivel de presión sonora, o en inglés SPL, Sound Pressure Level. Mientras que los 20 pascales van a equivaler a los 120 decibeles NPS, que son el umbral del dolor. Esta escala es 0 a 120 decibeles. Entonces así es mucho más fácil de manejar. Entonces manejamos los decibeles por comodidad, ¿no? Es una escala más fácil de manejar que si manejáramos los pascales, que es con lo que medimos la presión sonora y la presión acústica, ¿ok? Entonces tenemos los dB-SPL, que como mencionábamos miden la presión sonora, qué tanta presión hay, por ejemplo, al hablar, cuál es la presión de un concierto, cuál es la presión sonora cuando una persona está hablando, cualquier cosa, ¿no?, que podamos escuchar en el aire, ¿no? Lo podemos medir con la presión sonora. En los circuitos eléctricos también se usan los decibeles y bueno, la referencia más comúnmente empleada es de 1 miliwatt, por lo que se les denomina dBm. Esta unidad es de uso casi universal, pero bueno, a causa de que normalmente se trabaja con mediciones de voltaje y no de potencia, el voltaje de referencia varía para cada aplicación específica. Y el factor que lo determina es la impedancia que está normalizada para cada sistema. Por ejemplo, para audio profesional la impedancia normalizada es de 600 ohms. Entonces 1 miliwatt disipado en una resistencia de 600 ohms produce en sus extremos un voltaje de 0.775 volts, lo que indica que este valor de 0.775 es la referencia para expresar dBms en un sistema de audio, es decir, 0 dBm van a ser igual a 0.775 volts. Repito, 0 dBm van a ser igual a 0.775 volts. No confundamos los dB-SPL con los dBm. Los dB-SPL es para presión acústica o nivel de presión sonora y los dBm los vamos a estar utilizando para el voltaje, ¿ok? Y debemos de recordar también que 0 dB-SPL corresponden a 20 micropascales, que es la referencia, ese es el nivel mínimo de audición. Y por otra parte, los 0 dBm corresponden a 0.775 volts, ¿ok? Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Entonces, bueno, hablábamos de que el decibel se ha definido como la relación de dos potencias y en ocasiones de dos voltajes. Las señales de audio varían continuamente de nivel. Por ejemplo, una banda no se mantiene tocando al mismo nivel, sino que va variando el nivel de presión, ¿no? A veces toca un poco más fuerte, a veces toca un poco más bajito. Entonces a eso me refiero con que
las señales de audio varían continuamente de nivel y los valores pico van a alcanzar con cierta frecuencia niveles pues muy por encima del nivel promedio, aunque por su duración pues no contribuyan gran cosa a la sonoridad total percibida. Lo que hace el oído a grandes rasgos es promediar el nivel variable de la señal que se está escuchando, ¿no? Con la sonoridad subjetiva, y por eso podemos decir que un sonido se escucha muy fuerte o un sonido se escucha muy bajito, ¿no? A fin de cuentas, lo que hace el oído es un cálculo y promedia, ¿no? Se escucha bajito o se escucha fuerte. A pesar de que un sonido varía muchísimas veces su intensidad en el tiempo, ¿no? Para mediciones de audio se diseñó un dispositivo parecido a un voltmetro que se le denomina indicador de volumen y está calibrado en unidades de volumen o BU. Entonces, bueno, este aparatito, este medidor de volumen, se diseñó para que el movimiento de la aguja se aproxime a la respuesta del oído, de tal manera que el medidor no registra los picos instantáneos por encima del nivel promedio, y sí va a registrar en cambio los picos que se vuelven más frecuentes, ¿no? Entonces la lectura va a ser un poco superior al promedio, pero aún va a estar muy por debajo del valor pico real, ¿no? Entonces, un medidor de volumen no es más que un voltmetro calibrado en potencia. Este medidor de volumen pues se clasifica como un dispositivo con lectura casi promedio, por lo que prácticamente ignora las señales pico, es decir, ignora las señales más fuertes, más potentes, ¿no? Entonces, eso es lo que sería un medidor de volumen. Por otra parte, tenemos los decibeles full scale o decibeles de escala completa. Y bueno, se trata de una abreviatura para los niveles de amplitud de decibeles en sistemas digitales. En este caso, 0 decibeles full scale se le asignaría al nivel máximo posible. Entonces, estos decibeles full scale o DBFS los vamos a encontrar típicamente en el audio digital. Y bueno, también lo que van a hacer es indicarnos el nivel de una señal respecto al valor máximo de la señal. Como ya mencionaba, el nivel máximo en la grabación, en una grabación digital, son 0 decibeles full scale, y de ahí para abajo todas las medidas serán valores negativos. Entonces repito, los DBFS, los dBs full scale, es una unidad digital donde el 0 dBFS refiere al máximo valor que puede tomar la muestra. No puede existir un valor arriba de este. ¿Cómo pasamos a los decibeles full scale? Bueno, cuando convertimos nuestra señal analógica a una señal digital, nuestra señal deja de estar en dBus y pasa a estar en dBFS o decibeles full scale. En este caso, repito nuevamente, el nivel máximo es 0. Si pasamos de 0 en digital, estaremos distorsionando nuestra señal, y además una distorsión muy fea. Y bueno, ¿por qué tanta importancia con los decibeles? Porque, bueno, tenemos que entender también que cada equipo que utilicemos, ya sea una mezcladora o una interfaz de audio, tienen un nivel nominal. Si llevas tiempo en esto del audio, seguramente has escuchado que el nivel nominal de los equipos profesionales es de más 4 dBus y que los equipos domésticos trabajan a menos 10 dBs. ¿Qué significa todo esto? Pues podemos decir que el nivel nominal es el punto óptimo de trabajo de un equipo electrónico. Esto pues lo va a fijar el fabricante, y lo más habitual es que esté entre más 4 dBu, pero esto puede variar también. De cualquier forma, cada fabricante lo suele especificar en el manual de los equipos, ¿no? Si trabajamos con mesas de mezcla analógica, normalmente el 0 del medidor corresponde al nivel nominal de la mesa, que sea posiblemente los más 4 dBu. Entonces, repito, el nivel nominal es el punto óptimo de trabajo de un equipo electrónico. También existe algo que se llama margen de distorsión. El margen que tenemos antes de llegar a distorsionar se conoce como headroom, y suele tener entre 10 y 25 dBus, dependiendo también del fabricante. Eso quiere decir que en un sistema analógico podríamos trabajar con señales de aproximadamente más 10 y más 25 dBus sin llegar a distorsionar, ¿no?
Cuando convertimos nuestra señal analógica a digital, nuestra señal entonces, como mencionaba, dejan de estar en dBus y pasa a estar en decibeles full scale. Si tuviéramos un headroom en un equipo que nos dijera que nuestro nivel máximo es más 21 dBus, por ejemplo, podemos decir que los más 21 dBus pues corresponden en este caso a los 0 decibeles full scale. Entonces, hoy en día es muy sencillo disponer de una pantalla de medición de decibeles en cualquier hardware o en cualquier secuenciador. La medición digital que nos ofrecen comúnmente es la de la escala completa o full scale. El límite superior, insisto, son 0 decibeles, mientras que niveles menores van a estar expresados en números negativos como menos 3 decibeles, menos 12 decibeles, etcétera, ¿no? La escala de los dBus nos muestra otra perspectiva. Por otro lado, los dBus provienen de la tecnología analógica y muestra una medida de una serie de milisegundos. Los dBus, como mencionaba, tienen una medición más próxima a cómo el oído percibe el volumen. En esta escala de los dBus es muy frecuente que sí se superen los 0 decibeles. Así que cuando nos enfrentemos a una medición de este tipo, pues tenemos que tenerlo en cuenta para interpretarlo correctamente, ¿no?